Ahora vamos a hablar sobre los errores más comunes en la gestión de los datos dentro de la cadena de suministro cuando pensamos que todo es una distribución normal. Uno de los errores más comunes en el mundo empresarial y las organizaciones es pensar que los datos que tenemos siguen una distribución normal y que podemos trabajar con promedios. ¿Por qué no trabajar con promedios de un momento al otro? Es uno de los errores más comunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a importar unos datos, una data real sobre tiempos de atención a los clientes. ¿Por qué nos puede interesar esto dentro de la cadena de suministro? Porque probablemente tenemos reclamos de nuestros clientes que no estamos sirviéndoles de la manera que ellos esperarían y nosotros necesitamos mejorar. Pero ¿cómo mejoramos algo que no entendemos? Entonces, lo primero es que vamos a importar la data y vamos a entender qué nos dice esta data y tratar de ver si trabajar con promedios es lo correcto o deberíamos seguir una serie de pasos adicionales. En este ejercicio nosotros vamos a trabajar con librerías como NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar estas librerías. Posteriormente importamos el archivo. Un tema importante, les comento, al final de este video, dentro de los comentarios, va a estar un link donde va a estar todo el código de este video junto con el enlace donde ustedes van a poder descargar, en este caso, también el material. Cuando me refiero al material, les da esta base de datos. Ok, entonces me importo esta data de tiempos de atención a los clientes. Una vez que me importo, yo quiero ver cómo está la data. En este caso son los minutos que me demoro en atender a un cliente: 17 minutos, 14 minutos, 22, y queremos ahora sí ver la descripción de estos datos para poder tomar decisiones. Y vamos a entender justo lo que les comento, esto de solo trabajar con promedios, qué errores nos podría llevar. Ok, nosotros vemos que en promedio nos demoramos 15.3 minutos con una desviación estándar de 7. Acuérdense, si divido la desviación estándar para el promedio, tengo el coeficiente de variación, lo que me indica que tengo un alto coeficiente de variación. Pero no hay nada mejor para entender los datos que hacer un gráfico. Entonces, vamos a utilizar en este caso nuestra librería, en este caso de Seaborn, para hacer un gráfico y ver cómo se distribuyen los datos. Inmediatamente nosotros podemos ver acá los gráficos que tienen una forma de campana, pero vemos acá datos extremos a la izquierda y la derecha. Revisemos nuevamente la data descriptiva estadística y vemos que nos dice que el valor mínimo es 80. Esto nos hace pensar que algo está mal en la data. ¿Cómo tenemos un tiempo de atención de menos 80? Esto no hace sentido. Y tengo tiempos de atención del 98 minutos, que tampoco hace mucho sentido, lo cual nos dice que esta data puede tener muchísimos errores en sí. ¿Qué vamos a hacer con esta data para eliminar todos estos errores? Vamos a utilizar, en este caso, rangos intercuartílicos para eliminar toda la información que está por fuera de los límites de estos rangos intercuartílicos y ver cómo nos quedaría la data sin esta información aberrante. Imagínense, menos 80 minutos o casi 100 minutos de servicio a nuestros clientes. ¿Okay? Lo que hacemos es procedemos a eliminar toda esta información que está por fuera de nuestros rangos intercuartílicos y asumimos que la información tiene un comportamiento bastante normal. Hacemos esto y podemos ver que ahora sí la información está más controlada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Utilizamos el promedio nuevamente, desviación estándar. ¿Esto es una curva normal o no? Lo que vamos a hacer es un análisis de densidad para ver si realmente esto tiene una distribución normal o no. Entonces vamos a hacer un ajuste de los datos. ¿Okay? Vamos a hacer un ajuste de los datos y ver qué distribución realmente tiene esta data. ¿Cuál es la distribución correcta de esta data? ¿Okay? Nosotros vemos, ahora que hemos incluido esta data filtrada, recuerden que ya eliminamos los datos extremos, al momento de aplicar, en este caso, los estadísticos, sobre todo el estadístico Akaike, nosotros vemos en sí la mejor distribución,
la que mejor explica el comportamiento de esta data es la distribución gamma y es con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vemos en este caso que no todo en la cadena de suministro tiene una distribución normal. En este caso es una gamma o en su lugar podría ser una log normal, pero no una normal. ¿Qué nos dice esto? Normalmente cometemos errores en la cadena de suministro por asumir que todo es una distribución normal y por trabajar siempre con promedios sin antes haber hecho un análisis y una depuración de los datos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora sí? Como ya sé que es una distribución normal, voy a hacer un proceso de simulación. Vamos a simular esto 2000 veces. Vamos a graficar y vamos a ver realmente cómo se deberían comportar estos datos asumiendo que tienen una distribución normal. Una distribución gamma. Esto nos va a permitir entender de manera adecuada lo que está pasando con nuestros datos y con nuestro análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, como les digo, una simulación con todos nuestros datos. Ahora que ya tenemos claro que es una distribución gamma. Miren, este sería el comportamiento de los datos, donde va más o menos desde 5 minutos hasta 30, en el extremo 35 minutos. Se acumula principalmente entre 10 y 15 minutos la atención. Y para estar seguros, hacemos un comparativo entre los datos iniciales de nuestro ejemplo y los nuevos datos simulados, y con esto podemos tener un comparativo adecuado. Miren, el promedio de los datos originales es 15.3 minutos, mientras que de los datos simulados es 15.24. Hasta ahí no hay una diferencia tan notable, pero la desviación estándar de los datos originales era 7.5 versus 5.15. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando tenemos mayor coeficiente de variación, es decir, mayor desviación, tenemos mayor ruido y es donde debemos entrar a actuar dentro de las cadenas de suministro. Este rato, viendo esta información, no hay tanto ruido. Lo que habíamos tenido son datos aberrantes que nos llevaban a la creencia de que debíamos hacer algo en ese momento y tal vez no era el punto donde debíamos actuar. Por otro lado, miren, el mínimo nos hablaba de 80 minutos. Ahora vemos que no, el mínimo realmente es alrededor de 3.6 minutos que nos demoramos en atender a nuestros clientes, mientras que el máximo original era de 98 minutos y ahora vemos que es alrededor de 40 minutos. Entonces, ¿qué les invito a hacer? Siempre cuando hagamos cualquier tipo de análisis dentro de la cadena de suministro, utilicemos estadística descriptiva para entender la data, pero grafiquemos esa data para ver si realmente hace sentido o no esa estadística descriptiva. Tras graficar la data, utilicemos filtros para depurar la data. Un ejemplo de estos filtros es hacer un análisis intercuartílico para depurar data, utilizar boxplot, entre otras. Una vez que pasamos este punto, ahí sí hacemos un análisis de la distribución para entender si la data realmente cumple con los preceptos que habíamos tenido o no. Y ya con esta data depurada, analizada, nosotros podemos tomar mejores decisiones dentro de nuestras cadenas de suministro.